Bienvenidos a Venezuela. Me llamo Carlos García Portal, la mayoría ya lo sabéis, aunque en internet casi todo el mundo me conoce como Charlie Siniguan. Llevo, dentro de unos días se van a cumplir 14 años viajando por el mundo en moto. Dentro de una semana se van a cumplir 14 años recorriendo el mundo por etapas, a través de los 5 continentes, en diferentes motos y visitando muchos países. Algunos recorridos fugazmente y otros, especialmente donde hablamos el mismo idioma, en profundidad. Cerca de 80 países recorridos en estos 14 años. Y hoy empieza aquí la etapa 23, que empieza en Venezuela y que probablemente termine en Venezuela. Le voy a intentar dar la vuelta al país entero. Efectivamente, esa es la idea inicial, darle la vuelta al país más o menos entero, aunque la verdad no tengo ni idea de si seré capaz o no, por las varias complejidades de Venezuela. Complejidades que iremos conociendo juntos a lo largo de los próximos capítulos. El cielo está feísimo, me temo que están empezando las lluvias y por tanto eso creo que va a condicionar el viaje de alguna forma. Sea lo que sea, lo vamos a ver juntos. Pues aproximadamente después de la cabecera, que dura unos 3 segundos. Vámonos. Arrancamos. Venezuela, capítulo 1. Bueno, esto de aquí se llama San Cristóbal. Es una ciudad a 40 kilómetros de San Antonio, que es la ciudad fronteriza. Arranco el viaje desde San Cristóbal, capital del estado de Táchira y ubicada entre estas montañas que, aunque os parezca mentira, conforman uno de los extremos de la mayor cordillera del mundo, los Andes, con 8.500 kilómetros de longitud desde su extremo sur, en Tierra del Fuego, hasta su extremo norte, aquí en Venezuela. Aquí hay una especie de economía pues compartida en parte con Colombia históricamente, y de hecho los pesos colombianos aquí funcionan. Venezuela, ya adelanto para el que no lo sepa, está dolarizada, una de las grandes contradicciones del mundo en el que vivimos, que está bloqueada por Estados Unidos. Sin embargo, el país está dolarizado, es decir, los bolívares, moneda venezolana, no son muy queridos por la gente porque sube, baja, deja de valer y todo se maneja en dólares, pero aquí también en pesos colombianos. A ver si nos respeta un poco el clima. Ha estado toda la mañana lloviendo y toda la noche. Me temo que el viaje por Venezuela va a tener mucho pavimento, porque ya no me acuerdo el nombre, hubo un presidente de Venezuela de hace años que decidió asfaltar todo el país. Presidente, o mejor dicho, el dictador Marcos Pérez Jiménez, que en los años 50, entre represión y bonanza económica, asfaltó la mayor parte del país. Para darle pues buena comunicación a sus campesinos y a sus ciudadanos, cosa muy bien hecha, pero para nuestros queridos berenjenales lo limita un poco. Bueno, he puesto un primer destino en Osman para que me saque de San Cristóbal más o menos, creo que se llama El Piñal, me parece. Tío, vais a ver que voy a ir muy despacio, bueno, porque hay un problema enorme con la gasolina en Venezuela estos días, en general siempre, pero se ha agravado últimamente, parece ser. Entonces hay filas de hasta 3 y 4 días a veces para echar gasolina, entonces pues va a ser un problema encontrar. También es verdad que todo el mundo dice que en ciudades como esta, pagando el doble de su precio, es decir, aquí la gasolina estaba de $0,5 el litro, pagando $1 consigues gasolina siempre. Al parecer en ciudades es relativamente fácil encontrar gasolina en el mercado negro. Mi problema es que me dirijo hacia los llanos, una de las zonas menos habitadas del país y donde veremos si soy capaz de encontrar combustible suficiente. En previsión llevo el depósito lleno, llevo una bolsa aquí a la izquierda con 2 galones, es decir, unos 8 litros, y llevo 2 botellas de plástico, 2, 8 y 8, 16, hay 8 litros llevo. Y aún así voy a ir bastante despacio, especialmente hasta la primera ciudad, que ahí espero poder encontrar gasolina y poder continuar el viaje. Todo esto obviamente va a condicionar bastante la ruta y el ritmo y las cosas, pero bueno, yo lo que quiero es darle la vuelta entera a Venezuela. Ese es el único objetivo, sin problemas, hablar con gente y disfrutar del viaje. Hay que caminar. Pero la falta de gasolina no es el único impedimento para poder viajar tranquilamente por Venezuela. Al parecer, y como vamos a ir comprobando, hay un obstáculo mucho peor. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? ¿De dónde? ¿De España? Vamos a chequear allí la...
Bueno, primera paradita. ¿Cómo le va? ¿Viene a usted? Bien, chévere. ¿Cómo está? ¿Tiene pasaporte? Sí. ¿De España viene? Sí, señor. San Francisco de Apure o algo así, o es que los nombres... San Fernando de Apure. Si quiere la chequeamos ya. Sí. ¿Qué modelo es esa? Ducati. Lo tengo. Sí, sí. Carlos. Gracias, muy amable. Señor Carlos. Gracias, que tengan buen día. Hace unos días crucé la frontera desde Cúcuta, en Colombia, ¿Qué tal? Todo perfecto, gracias. a San Antonio, primera ciudad en Venezuela. Y desde ahí hasta San Cristóbal, donde empieza este capítulo, Buenas tardes. encontré 7 retenes policiales, Leales siempre, traidores nunca. Prohibido fallar. lo que en Venezuela se llaman alcabalas, y en tan solo 50 kilómetros. Una presión policial y militar que parece a priori desproporcionada. Bueno, pues otro corte. A los 10 kilómetros. Al menos en comparación con los cerca de 80 países que conozco. Más poli. Así que he decidido contarlas, para ver dentro de unas semanas, cuando regrese a Colombia, Mira, cuántos retenes habré encontrado a esto le están registrando, ¿eh? y cuántas veces me habrán parado. Más policía. Qué control absoluto, ¿no? Pero ahora, volvamos al presente, que tenemos un día muy largo por delante. En fin, continúe. A ver si la policía nos deja avanzar. Yo tengo la fe que por ahí va a abrir. Hola. ¿Esto es para echar combustible? Sí. ¿Y cuánto tarda esto en llegar? No sé, hasta ahorita que llegué, ¿están echando para echar? A la moto no le echan. ¿No les echan? Pero ¿y más o menos cuánto tiempo les va a tocar esperar? Ahorita a la 1. A la 1. ¿Están almorzando? Vamos a apagar la plaza, que no hay luz. Ah, que no hay luz. Bueno, suerte. Bueno, ve. Que les vaya bien. Bueno, chavales, sí, chavalas. Pues esto es una fila para echar gasolina. A ver, las matrículas además, alguien me ha dicho que va por número de matrícula. O sea, depende del día, pueden echar unos u otros. Las motos no pueden cargar. Me acaban de decir. Qué surrealista, ¿no? La mayor reserva petrolera del mundo y no tiene gasolina, de verdad. Peaje. Por aquí, venga. Por- No pagan. Ah, pues entonces hago por ahí. Gracias, muy amables, gracias. Bueno, pues bienvenidas, ¿no? Las motos no pagan. Bueno, poco a poco se va despejando un poco el ambiente y todo. No solo el cielo, sino también empieza a estar todo menos poblado. Venezuela tiene 38 millones de habitantes según el censo del 21, creo. Y se estima, eso no está claro, que unos 7 millones han salido fuera del país en los últimos años. Probablemente sean más, pero ese es el dato que circula por ahí, o el que yo he visto, vaya. Muchos están en Estados Unidos, algunos están en Europa y muchos están en los países limítrofes, Colombia, Perú, Chile, Argentina. Qué pena, ¿no? Que la gente se tenga que ir. ¿Hay gasolina o qué? Hola, disculpa, ¿hay gasolina? Placa 7. No, soy extranjero. No, no. No sé la verdad. Ah, ok, le voy a preguntar. Gracias. Hola, una pregunta, ¿para extranjero hay gasolina o no? No, con placa, mamá. O sea que con mi placa extranjera no me da usted ni las gracias. Placa 7. Si hubiera sido 7 habíamos hecho, ¿no? Gracias. 7. O sea, esto, a ver, 7. Pues ninguno, yo no he visto ningún carro que ponga en 7, ningún coche que ponga en 7, pero... Avanzo mis primeros kilómetros en Venezuela bajo un cielo plomizo que amenaza tormenta. Llevo gasolina suficiente para llegar hasta San Fernando de Apure, la primera gran ciudad en el camino, pero voy a intentar llenar el depósito siempre que vea una gasolinera abierta, por lo que pueda pasar. Parece que se empieza a relajar un poco la presión policial de momento. Yo creo que al estar cerca de la frontera con Colombia hay mucho paso de todo tipo. Entonces la presión policial es mucho más alta y hay mucho más registro y de todo. De hecho, fuera de cámaras me han registrado 2 veces porque entré y salí en coche y ahí me registraron. La moto yo creo que, no lo sé,
Vamos a cruzar los dedos, pero como que te molestan menos, ¿no? Eres más turista. Bueno, vamos hacia una zona que se llama Los Llanos, que la comparte con Colombia. Que los llanos de Colombia los tengo pendientes, pero hacerlo, porque lo iba a haber hecho, lo que pasa que como estaba bien Venezuela, dije voy a aprovechar antes de que se estropee. Bueno, ojalá nunca se estropee, pero yo quiero decir que estas cosas ya sabes que de un día para otro cambia la movida. Entonces, bueno, pues eso, estos son Los Llanos, que su nombre define bien lo que es todo llano. Y vamos hacia la gran sabana venezolana. Si todo va bien, la gasolina me lo permite, creo que le puedo dar la vuelta entera al país, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, cruce de caminos. Aquí a la izquierda se va, yo creo que como hacia la costa, o sea, habrá otras ciudades y tal. Aquí, gasolina. Nada, cerrada. Sigue lloviendo, me estoy mojando mucho, no me pongo el traje, la verdad, de momento no cala, porque es una lluvia que no es muy fuerte, entonces con la aerodinámica de la moto más o menos me voy salvando. Es muy bonito el camino, pero es una pena que no esté soleado para disfrutarlo un poco más. Voy a una zona muy calurosa y mucho mosquito. Zancudos, que se dice aquí. Otra gasolina cerrada. Buenas tardes. Bienvenidos al estado de Apure. Ah, mira, ya estamos en Apure. Cambio de estado. Hola. Bueno, Venezuela, otro gran país en el que las motos no pagan peaje. Podría ya parar de llover, ¿no? Guionista. Ya está bien, ¿no? Ya me has dado la salida, déjame en paz ya, hombre. Péjate, salga el sol. Voy muy en paz, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no iba tan en paz, creo. Está todo en su sitio en este momento. He pasado una época rara, difícil, complicada y las heridas no han cicatrizado del todo. Durante muchos años y sobre todo en los últimos meses, la situación de Bernardo estaba siempre en mi cabeza por obvio. Hablábamos todos los días. Esa situación tuvo un punto y final que fue su fallecimiento y a partir de ahora pues toca ir hacia adelante y hacia arriba. Tanto yo obviamente, que es más fácil para mí, como su mujer y su hijo, ¿no? Entonces ahora estoy en paz porque durante mucho tiempo no estuve nunca en paz. Tenía ahí algo dentro de mí que me impedía disfrutar al 100% de todo, ¿no? Es muy duro ver cómo tu amigo se va apagando poco a poco, ¿no? Así que nada, creo que estoy reconectando bastante con el viaje, que durante un tiempo también he estado un poco enfadado con el viaje porque tenía que editar y publicar cada domingo. Con la situación que teníamos a veces era muy difícil y me hacía estar incómodo, ¿no? Así que estoy bien, con muchas ganas de darle la vuelta a este país entera y luego seguir Colombia, y después hay tantas cosas que me apetecen: Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Vámonos. Es que está lloviendo más ahora, creo. Estoy bajo un árbol y no se nota, pero creo que está lloviendo bastante más. Pues ahí voy, 24 grados y con el traje de Gore-Tex. Pues la verdad que voy bien, ¿eh? Bueno, ahora ya sí se ha puesto a llover en serio, qué pena, de verdad. Voy a parar en Gualito, que está ahí, a comer, que aquí se llama almorzar, y pensar un poco, porque ya estamos. Para viajar así, igual sería mejor dormir pronto y mañana madrugar. Yo creo que por la mañana llueve menos, o no llueve. Hoy ha llovido todo el día, pero ahora ya se ha puesto insoportable. Toma, pedazo de río, ¿no? Alto Apure, se llama el río. ¡Hola! Mira. Guardia Nacional Bolivariana. ¡Dale para adelante, chamo! Gracias. Gracias. Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero en todos estos años viajando creo que habré estado en unos cerca de 80 países
y nunca en mi vida he visto un despliegue policial y militar parecido a lo de Venezuela. Ni de lejos. Aunque como digo, todavía es pronto para sacar conclusiones, porque todo me temo que va a ir a peor. Buen provecho. Bienvenido. Gracias. ¿Lleva usted de todo? Yo creo que es una carpa. Es una casa, sí. Sí. Es mi casa directamente. Sí, ya veo, es bonita. Esto es unas cachapas de maíz jojoto. Ajá. ¿Y entonces qué lleva? ¿Maíz y qué más? Maíz, azúcar, mantequilla, un poquito de sal y el aceite y ya. ¿Y es típico de Venezuela o de esta zona? De Venezuela, De todo el país. de todo el país, pero más por esta zona. Bueno, es agua de panela, yuca, ensalada y carne de res, que tiene una pinta espectacular. A comer y pensar. Entonces, ¿me está usted diciendo que hoy es el día que más ha llovido o qué? Sí, señor, de lo que llega el invierno en Venezuela es el más fuerte de lluvia, y en especial hoy, que empezó a llover desde ayer y llovió la noche y todavía está lloviendo. O sea que tengo un poco de mala suerte, porque normalmente llueve un rato y luego sale el sol, ¿o cómo? Es correcto. Bueno, pues he comido rico y sobre todo tengo un plan. 150 kilómetros, llego a un sitio que se llama Lorza, que es un pueblo más grande que este. A ver si mañana hace bueno y disfruto un poco del día, ¿no? El plan es que no hay plan. Pero el cometido en Venezuela es avanzar e intentar darle la vuelta al país, a pesar del clima, la falta de combustible y las alcabalas o retenes. Y por el camino, que pase lo que tenga que pasar. A ver, había pasado algo. Es que he pasado al lado de una familia, pensé que me estaban saludando, pero luego he registrado que no, que yo creo que tenían un problema. Hola, ¿están ustedes bien? Sí, estamos viendo, pues que me acabó la gasolina. ¿Cuánto necesita? Como 1 litro. ¿Un litrito? Vamos allá. Ahí. Usted me dice, ¿con eso llegará? Sí, yo creo que con eso llego. Un poquito más, por si acaso. ¿Cree usted que sí? Sí. Perfecto. Que les vaya muy bien, suerte. Gracias, Dios le pague. Nada, seguro que sí. La vida va y vuelve. Alguien me dará mi gasolina cuando yo la necesite. Bueno, hay que echarse una mano en la carretera siempre, ¿no? Unos a otros. Más con una niña pequeña. Cuéntame, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Le doy el puño que tengo gasolina. ¿tiene gasolina o no tiene? Sí, tengo, le estaba poniendo. Sí, de España. Nosotros somos Brotherhood, del mundo. Ah, muy bien. ¿Hacia dónde vas? Voy para allá, Lorza. Es que había aquí un muchacho sin gasolina y me he parado a echarle un poquito. Vas hacia el Orza. Sí. ¿Has estado por esa vía o nunca la has rodado? No, es la primera vez. Ok, ten cuidado porque en el centro hay muchos huecos. Ok, Entonces con la lluvia no los ves. bueno saberlo. Aquí te vas a conseguir una alcabala que es la alcabala de Totunito. Ajá, De ahí en adelante la carretera está bastante buena hasta la siguiente alcabala, ajá, que la llaman alcabala de Daico de los Curitos. Ahí, si vas a la izquierda, irías hacia Mantecal. ajá, Pero derecho, vas hacia el Orza. ok. En esa vía, después de la alcabala, después de los guardias nacionales allí, ahí es donde está la carretera. No está muy buena, por lo menos hasta unos 20 kilómetros. Ok, No está muy buena. perfecto. Pues con cuidadito entonces. ¿Cómo es su nombre? Yo, Carlos. Alexander Krinitsky. Sí. Señores, gracias por parar. Sigo camino. ¡Gracias! Parece como que los venezolanos han asumido que tener el país militarizado a este nivel, con alcabalas cada pocos kilómetros, sea lo normal. Esta es la sensación que tengo en este momento. Y eso, que todavía no tengo información suficiente para poder opinar sobre el comportamiento de policías y militares. Buenas tardes. Hermano, ¿Bien y usted? gracias a Dios. ¿No está grabando? ¿Está grabando? Sí. No está grabando a nosotros. Voy grabando de camino, sí. ¿Va para dónde? ¿Para Voy para el Orza. Hay fiesta para allá, ¿eh? ¿Hoy hay fiesta o qué? Grabando todo el camino. Todo el camino. Sí, señor. La cámara. Español.
Porque la moto es europea. Sí, Es europea. es española la placa, sí. Permítame el pasaporte, por favor. ¿Paro ahí, le parece? No, aquí. Es que tengo que bajarme de la moto. Es que no da la pata. Uy. De San Cristóbal. Hoy. Se lo sigue, ¿verdad? Tenga cuidado, porfa, que no se me moje el pasaporte. No, tranquilo. Cuando ya entro. Allá adentro lo arreglamos, para que no pongan los papeles. Eso es. ¿Dónde está? Ah, Rumbo al Orza. sí, señor. Ah, usted entró por el 13. Entré, sí. Viene de Colombia. Vengo de Colombia, sí. ¿Está dentro el otro? Sí, ¿verdad? Ok. Gracias. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el fin? El Orza, hoy o en general. En general, el fin en general. El fin es conocer Venezuela. Primera vez que Sí, ¿cuáles son los tiempos que tienen planificados? aquí está el itinerario. Mire, léelo. No plan. Llega conociendo el país Sí, señor. y grave y sube video. Cualquier persona que lleve un tiempo viajando, como es mi caso, sabe perfectamente cuando tiene enfrente a un policía corrupto. Claro que no estamos haciendo nada malo, estamos... No, ustedes están trabajando. Son ciertos comportamientos, gestos y preguntas que se repiten y que llevan a intentar encontrar algo con lo que conseguir atemorizar al ciudadano para sacarle dinero. Gracias, señores. Esta tiene 3 cámaras. Sí, bueno, 4. Dale, mi video, disfrute. Gracias, hombre, que les vaya bien. Gracias. Corruptos 100%. Hala. Vámonos. En esta alcabala estoy seguro que lo eran, al menos alguno de ellos. Pero por suerte hace unos meses que Venezuela aprobó una ley por la cual se puede grabar a policías y militares, lo que va a ser clave en este viaje. Joder, chaval. Eso es lo que respetan a las motos. Nada. Hay un bache, te quitas o frenas o te echas a la derecha o. Hay unos agujeracos. Tamaño folio. Si veis el mapa, veis que ya me estoy separando un poco de la frontera de Colombia, que durante muchos kilómetros he ido paralelo, y pues yo creo que por ahí hay paso de cosas y hay más control, o eso quiero pensar. Mañana veamos desde el Orza hasta San Fernando qué tal de poli el Orza Cuadro. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Gracias a Dios. ¿Dónde viene? ¿Se gustó? Sí, ¿Eso es una cámara? sí. Pero para ver a... Voy grabando el recorrido, sí. ¿Hasta dónde llega? A el Orza. Voy a dormir ya, que ya se va a hacer tarde. No. ¿Por qué se dedica? Pues... Soy turista, soy español. Sí, Este también es otra cámara. sí, voy grabando todo. ¿Cómo fue que tú un momentico el chat español? Sí, señor. Identificación, los papeles en la moto. ¿En parte de España vive? ¿Cómo? ¿En parte de España?